Amén. Gracias al Señor por una noche más que nos permite reunirnos. Eh, Gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más y pues disfrutar de este maravilloso ministerio, de este maravilloso hablar de su palabra. Así que gracias al Señor por esta nueva semana. Eh, Se lo voy a colocarme acá. Ahí está. Cámara está. Creo que estamos ahí un poco mejor. Aleluya. Esta lección número 7 tiene como título Conocer al Dios verdadero. Y pues vamos a especialmente considerar una serie de versículos y una serie de nombres especialmente. Esas son las dos cosas a las cuales debemos prestar mucha atención en esta noche, a lo largo de la lección y lo que el Señor nos permita poder tocar, poder avanzar. Así que vamos de lleno a esta lección acerca de conocer. En estas lecciones anteriores y especialmente en la anterior, consideramos acerca de leer la Biblia, pero en todo caso consideramos la Biblia como algo eh, o un objeto o un algo en lo cual nosotros podemos experimentar algo de Dios, pero también podemos conocer a Dios. Esto de conocer a Dios no es solo saber cosas en nuestra mente, saber asuntos relacionados con la verdad, relacionados con Dios, pues se vuelve algo bastante útil, pero es importante que no perdamos de vista que eh, lo que debe ser la parte de nuestro ser que debe ser eh, fortalecida es nuestro hombre interior, ¿verdad? Fortalecidos en nuestro hombre interior, lo cual quiere decir que la parte de nuestro ser que debe ser fortalecida en toda nuestra vida cristiana es nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto de fortalecer? ¿Qué quiere decir este asunto? Porque nuestro espíritu ya fue regenerado, ya recibió al Señor y ya está todo lleno. Pero que sea fortalecido significa que nuestro espíritu debe tener la preeminencia en nuestro ser. En otras palabras, debe ser la parte que debe tener el liderazgo en nuestro ser. ¿Qué parte debe tener el liderazgo? Nuestro espíritu. Así que cuando nosotros conocemos o queremos familiarizarnos con las escrituras y con el ministerio, no debemos perder de vista que la parte de nuestro ser que debe fortalecerse es nuestro espíritu. ¿Esto por qué debe ser así? ¿Por qué es que debe ser esto así? Porque al principio, cuando Adán y Eva fueron formados, cuando Adán fue formado, eh, eh, este hombre Adán era un hombre que estaba equilibrado. Este era un hombre que tenía su ser, pues eso, equilibrado. ¿Y qué significa que tuviera su ser equilibrado? Que la parte que tenía el liderazgo era su espíritu. Ahora, consideremos un poco nuestro ser hoy día. ¿Qué parte de nuestro ser lleva el liderazgo? ¿Qué parte de nuestro ser lleva el liderazgo en cuanto a nuestras decisiones y reacciones? Usualmente es el alma, usualmente son las emociones, ¿verdad? Usualmente depende del estado de ánimo que tengamos, así vamos a decidir. Si estamos contentos, vamos a decidir de cierta manera. Si estamos tristes, vamos a decidir de otra manera. Si estamos de buen humor, decidimos de cierta manera. Si estamos de mal humor, Dios nos guarde, decidimos y reaccionamos de otra manera. Por lo tanto, podemos concluir que quien lleva el liderazgo en nuestro ser es el alma, son las emociones. Y debemos nosotros
aceptar eso, ¿verdad? Aceptarlo. No creer en nuestra mente que ya somos seres espirituales. Claro que el Señor ha avanzado, claro que tenemos buenos momentos, por supuesto que tenemos buenos momentos durante el día, durante la semana, durante el año. Y ojalá que no, pero algunos solo podemos contarlos con esta mano, ¿verdad? Nuestros buenos momentos. Pero al final, este asunto es algo que debemos nosotros aceptar. Aceptar con el énfasis o con la intención de decir, bueno, sí, acepto que soy una persona carnal, pero estoy buscando del Señor, pero estoy yendo tras de Él, pero mi mente está yendo a mi espíritu constantemente. Así que nuestro ser debe ser equilibrado. Entonces, una forma en que nuestro ser eventualmente, perdonen, llega a tener cierto equilibrio. Y cuando digo equilibrio, quiere decir, son esos momentos que deben ser muchos y cada vez más, donde nuestro espíritu llega a tener el liderazgo, gobierna nuestro ser, es cuando vamos nosotros esencialmente, especialmente, perdón, conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Conocer a Dios, ¿qué es, verdad? ¿Que usted conoce a Dios? ¿Cómo conoce a Dios? ¿Cómo es que usted conoce a una persona? Le preguntan a usted, ¿usted conoce a fulanito, verdad? Y usted piensa que si lo conoce, ¿qué quiere decir que lo conozca? Que sabe cómo se comporta, que sabe cómo habla, que conoce algo de su familia tal vez. Entonces dice, sí, sí lo conozco, ¿verdad? ¿Y cómo es el fulanito? Ah, pues de esta manera, porque usted ha pasado tiempo con esta persona, ¿verdad? Sabe cómo reacciona, sabe cómo se comporta, sabe cómo toma sus decisiones. Entonces, eso es conocer a una persona. Pero nosotros también debemos aprender que Dios quiere que lo conozcamos, no como un mero conocimiento teórico, que el conocimiento teórico la mayoría de veces lleva a que nuestra alma y nuestra mente pues almacene mucho conocimiento y a veces empieza a fortalecer eso, el hombre exterior. ¿Y cómo sabemos que el hombre exterior se está fortaleciendo? Porque se vuelve eh, su ego crece, ¿verdad? Se siente más, se siente que sabe más. Y tiene la idea, y muchos tenemos esa idea, de que al saber más cosas somos mejores, ¿verdad? O le somos más útiles a Dios. Si sabemos más cosas y nuestro hombre interior es el que es fortalecido, pues está bien. Está bien saber muchas cosas, pero que fortalezcan nuestro hombre interior. Pero si usted empieza a saber muchas cosas y su hombre exterior es el que está creciendo, usted habla de sus experiencias y habla como de una manera vanidosa. Eso no edifica la iglesia. Eso no alienta a los hermanos y a las hermanas. Por más que haya tenido muchas experiencias, si esas experiencias lo han conducido o la han conducido a usted a ser alguien que tiene más alto concepto de usted mismo o usted misma, eso es un símbolo que retiñe, de veras no tiene ninguna relevancia, ni en el reino de los cielos, ni en la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, teniendo esto en consideración, que cada una de las cosas que hagamos en el Señor lleven a fortalecer nuestro hombre interior. ¿Y qué es eso de fortalecer nuestro hombre interior? Que el espíritu, que es el hombre interior, llegue a liderar nuestro ser, llegue a liderar nuestro ser. ¿Y qué beneficio hay que el hombre interior lidere nuestro ser? Ahí está Dios. Y entonces todas las cosas que usted va a hacer y decidir van a pasar por Dios, por la comunión con Dios. Usted le va a preguntar a Dios qué hacer, qué decir, dónde ir, porque si su hombre interior ha sido fortalecido, usted tiene mucha comunión con Dios. Y la comunión con Dios no crea que solo es en considerar las verdades que pueda que estén en la Biblia. No solo es eso, sino es el diálogo cotidiano o el diálogo sobre las cosas cotidianas. Las cosas cotidianas
cuando nosotros las hacemos en comunión con Dios, se vuelve un ejercicio. Y en la tarde, en la noche o en la misma mañana, cuando llegamos nosotros a tocar la palabra, somos alumbrados de una manera abundante. Somos iluminados de una manera, iluminadas también de una manera abundante. ¿Por qué razón? Porque venimos ya en comunión con Dios. Venimos ya en comunión con Dios. Así que es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Así como en Cantares se describen ciertos factores que indican que la campesina, esta, la que es denominada la amada, tiene cierto conocimiento de Dios, porque, por ejemplo, dice que llevas mirra en tus manos y la puerta donde él abrió y cerró todavía tiene su aroma. Imagínense ese detalle o considere ese detalle. Es un alto conocimiento del amado. Así que nosotros también tenemos que tener un alto conocimiento de nuestro amado. Hablaba con mi hija que tiene 15 años anoche. No, solo voy a ver que no está aquí cerca. Pero teníamos una conversación sobre uno de los mensajes que tuvimos aquí comunión hace meses, sobre el matrimonio y sobre cómo elegir la pareja y qué cosas es necesario que tengamos en mucha consideración. Y una de las cosas que menciona el hermano Nia y es que debemos considerar la familia del candidato o candidata a cónyuge, porque claro, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos con qué familia nos vamos a involucrar. Y mire, ahora hemos estado pasando algunas situaciones bien fuertes en la familia por el lado de mi esposa. Mire cómo es esa familia, se extendió, se agrandó. Entonces yo ya pertenezco también, tengo 19 años de pertenecer a la familia de mi esposa. Y las situaciones bien fuertes que hemos estado experimentando, pues nos involucra a todos. Pero yo recuerdo que también me vi en situaciones similares con mi propia familia, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, mis hermanas y mi hermano. Y también tuvimos que conducirnos y resolver todo esto que pasó con mi propia familia y ahora está pasando con la familia de mi esposa. Pero nos conocemos, sabemos cómo vamos a reaccionar, sabemos qué papel nos toca jugar a veces en la familia, ¿verdad? Nos toca ser a veces conciliadores, nos toca ser a veces el hombro para llorar, nos toca ser aquellos que, bueno, no deberíamos, pero a veces nos metemos a dar consejos y le digo de veras, no hagamos eso, pero a veces nos metemos o de repente, pues, gracias al Señor, alguien de la familia nos lleva al Señor. Pero ¿por qué sabemos a veces cómo comportarnos? Porque nos conocemos, sabemos con este hermano y que es de esta manera, esta hermana es de tal forma, nos conocemos, hemos compartido mucho tiempo juntos. Entonces, en la Biblia, nosotros encontramos muchos pasajes y relatos que nos muestran, bueno, de hecho, toda la Biblia es esto, porque la Biblia tiene como tema a Dios. Eso es lo que usted tiene que ver. Sí, pero es que habla del pueblo de Israel. Sí, sí, pero nos muestra la perspectiva de Dios, de cada situación. ¿Por qué le digo a usted esto? Porque todos los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Así que la perspectiva que tiene la Biblia siempre va a ser la perspectiva de Dios. Hay algunas consideraciones desde el lado humano, como en los evangelios, se nos muestra, pero no es que cambie la perspectiva, sigue siendo la perspectiva de Dios. Por ejemplo, los que somos, bueno, los que hemos sido docentes en algún momento y nos toca revisar algunas tareas y decimos, bueno, la tarea es a mano. Y yo recuerdo en el colegio donde estudian mis hijas y una de las cosas que nos pidieron de principio de año fue, por favor, no le haga las tareas a su hijo o a su hija, que ellos las hagan. Si no les dio tiempo, pues manden una nota, pero no hagan las tareas de sus hijos. Y llegan las tareas que son escritas a mano y obviamente usted dice, bueno, fulanito, esta no es tu letra. ¿Ah? ¿Y aquí qué pasó? ¿Quién te hizo la tarea? Pero sabemos identificar la letra.
Cuando leamos la Biblia, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, conozco esta la letra. Bueno, podemos decir, conozco esta letra. ¿Y qué letra está reconociendo? ¿Qué letra debe llegar a reconocer? La letra de Dios. ¿Cómo escribe Él? Ah, sí, estoy leyendo el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento veo la relación. Es el mismo autor. En ese sentido es que nosotros debemos llegar a conocer a Dios. No solo es la letra, y decir la letra solo es decir un ejemplo de cómo nosotros deberíamos llegar a conocer a Dios. Primero que nada, la Biblia tiene como tema central a Dios, de entrada y salida. ¿Ah? Él nos muestra que cómo nos creó, cómo nos regeneró. Tiene que ver con toda nuestra vida y con todo nuestro ser, pero siempre nos va a mostrar a Dios y su relación con el hombre, pero especialmente a Dios, cómo nos hizo, cómo espera que seamos, cómo es Él y cómo es que Él hace esto, Él hace a lo otro, cómo es que Él se mueve y qué cosa es Él. Eso nos muestra la Biblia. ¿Cómo lo va a encontrar usted? Cuando la lea. No va a encontrar a Dios cuando le expliquen. Cuando usted le expliquen algo, cuando usted va a un entrenamiento, a una conferencia, usted escucha un mensaje, usted recibe algo. El hermano que está compartiendo le muestra su experiencia de Dios como un ejemplo a lo que nosotros debemos aspirar a llegar a ver. ¿Verdad? Usted escucha esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es el título de un libro del hermano Ni. Pero ¿será que se puede llegar a decir el Dios de, a ver, el Dios de Linda, no, de Luz Linda Smith, el Luz de Ana Lucía Arango, el Dios de Alba Lidia, el Dios de Luzma, el Dios de Gabriela, el Dios de Karina, y así, el Dios de, vamos a ver si puedo ver más nombres acá, el Dios de hermano Juan Carlos, el Dios de Paula Jiménez. Pero ¿cómo es eso, verdad? El Dios que experimenta a tal persona. De eso estamos hablando. El Dios que manifiesta, el Dios que experimentó tal persona. Nosotros leemos libros, especialmente del hermano Ni y del hermano Lee. Pero las experiencias que vienen ahí son las experiencias del hermano Ni y del hermano Lee. Y son las consideraciones del hermano Ni y del hermano Lee. Entonces, claro que nos muestran una senda, nos abren las escrituras, pero nos muestran especialmente lo que ellos experimentaron en un momento determinado, como un testimonio para que nosotros lleguemos a tener tales experiencias. De esta forma, el cuerpo de Cristo es edificado. De esta forma, todos esos obstáculos que nosotros tenemos internamente para que Dios se extienda en nuestro ser, son diluidos en alguna manera, o al menos en alguna medida, pero en realidad nosotros debemos llegar a tener tales experiencias. Entonces, el tema central de la Biblia o el tema central que se revela en la Biblia es Dios. Él es el principio de todas las cosas. Todo lo que se encuentra en todo el universo tiene como origen a Dios mismo. Él empezó, se originó en él todo asunto. Entonces, no solo eso, sino que Él mismo es el contenido principal de toda la Biblia. Entonces nos habla de cómo nos creó, cómo preparó el lugar para que nos desarrolláramos, después cómo nos regenera, tiene que ver con toda nuestra vida humana y con todo nuestro ser. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos conocer a Dios. Haber sido salvos es como haber tenido un encuentro con Dios. Pero un encuentro con alguien no es que me diga que ya lo conozco o la conozco. No. Recuerden ustedes los que tuvieron tal experiencia de empezar a tener este tiempo de cortejo con su cónyuge. Me tocó ir a platicar con el hermano Jorge, el papá de mi esposa. Hermano, me da permiso de salir con Linda. ¿Y por qué? Pues pues quiero conocerla y que ella me conozca. Está bien, pero ¿cuándo van a salir tal día, tal hora? ¿Y de qué hora, qué horas? ¿De qué horas? ¿Y a dónde van a ir? Pues aquí, no, ni me acuerdo. Ah, sí me acuerdo. Ya me acordé a dónde. Pero
Ah, vaya, está bien. Entonces llegué el día y fui por la hermana y fuimos y regresamos, pero la intención era esa, ¿verdad? Conocernos, conocer la familia. Luego el hermano me dijo, mire, lo invitamos a cenar. Y aunque ya había ido muchas veces a esa casa a cenar con los jóvenes, con los hermanos, ahora era diferente. Ahora iba solito y me sentaba en la mesa familiar y con todos los hermanos, que aunque nos conocíamos, iba yo en otro, ¿qué será? En otra misión, ¿verdad? ¿Y qué era? Conocer un poco más de lo que había. Entonces con el Señor necesitamos conocerlo aún más. Y especialmente la forma en que lo podemos conocer es a través de leer la Biblia. La semana anterior hablamos un poco de orar, leer. Y orar, leer es mucho más de lo que hemos escuchado apenas. Mire este versículo, Salmo 115 del 4 al 7 y también el Salmo 135 del 15 al 17. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Tampoco hay aliento en sus bocas. Mire todas esas cosas que mencionan de estos ídolos hechos de mano de hombre. Pero nuestra experiencia en el relato bíblico acerca de Dios es que, en principio, hablando de lo último, dicen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero el alma del ser humano fue formado cuando en el muñeco hecho de barro rojo, Dios sopló aliento de vida. Aleluya. Entonces la Biblia nos habla en principio de esta lista, de este punto de la lista al final. Ellos no tienen, estos ídolos no tienen alientos en sus bocas, pero el aliento de Dios produjo en el hombre que existiera su alma. Amén. Y así todas estas cosas listadas las pueden ustedes considerar. Son de plata y son oro, pero son obra de manos. Dios habita en medio de esas piedras ardientes y nadie lo hizo. No tiene principio ni fin. Aleluya. Esos ídolos son dioses falsos, ¿verdad? Todos los ídolos son dioses falsos. Hechos de oro, de cualquier metal, de madera, son hechura de hombre. Y los hombres y mujeres somos hechura de Dios. Entonces, todos los ídolos son dioses falsos. Eso no es Dios. Dios no es un ídolo. Es un ser, pero es el ser supremo. La inteligencia de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Hoy día, pues, nos ufanamos como género humano de los logros en la medicina, descubrimientos de física, de matemática, y cuando consideran al ser humano o las plantas o cualquier cosa creada, se sorprenden porque es hecho tan perfecto, ¿verdad? Tan matemáticamente perfecto. Claro, hay una inteligencia superior que va detrás de esto, no puede ser algo azaroso. Así que los ídolos son dioses falsos, no son el Dios verdadero. Nuestro Dios verdadero tiene ojos porque nos ve, tiene oídos porque oye nuestra oración. Y la Biblia habla de eso, que no hay nada que se pueda esconder de Él, que Él oye nuestra oración, inclina su oído a nuestra oración. Veamos otro versículo. 1 Corintios 8, 4 al 6. Sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan muchos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Amén. Aleluya. Pero mire esta frase que me agrada mucho. Sabemos que un ídolo nada es en este mundo. Nada es en este mundo. Y todos los esfuerzos que hacen detrás de un ídolo cada año, ¿verdad? Y es algo bien sorprendente porque de veras son esfuerzos grandes. Ahorita no, hacen esfuerzos muy, muy grandes
por cosas que no son nada en este mundo. Y ahí dice, porque sabemos, solo por parafrasear, diría yo, para que sepamos, para que sepamos que un ídolo nada es en este mundo. Repita esto, ¿verdad? Primero de Corintios 8:4. Debemos saber que un ídolo nada es en este mundo. Mire aquí otro versículo, Éxodo 25, puede que sea algo que ya sepamos, y dice así, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen. Pero otra vez será acerca de los ídolos que no son nada y ante los cuales no debemos inclinarnos. No debe haber ningún, ningún indicio de ningún respeto o adoración. Sigamos, le voy a hacer, eh, bueno, y también algo, que Dios es celoso y aborrece a todos los ídolos. Y para Dios la idolatría es un pecado muy serio y Él la castiga. Muy bien, sigamos acá. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y estos versículos que hemos llegado ahorita a la lectura hasta este momento son como una conversación, ¿verdad? Cuando conversamos, ya sea con un compañero de trabajo, con un amigo, ¿verdad? Que uno dice, ¿y de dónde sos, pues? ¿Sos de aquí de la capital o sos de un pueblo? Ah, bueno, pero tus abuelos y tus papás, ¿de dónde son? Y para Semana Santa, ¿para dónde te vas a pasear entonces? Entonces, toda esa conversación que tenemos con alguien cuando lo estamos o la estamos conociendo, son lo mismo que estamos ahora haciendo, leyendo estos versículos. Dios nos está diciendo qué es Él, cómo es Él. Dios está diciendo, por ejemplo, en este versículo de Éxodo, nos dice que Dios es celoso, que Dios castiga la idolatría. Ay, 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 ya entendí. O sea, no necesitamos como un mensaje para esto. ¿Sí me explico? No estoy disminuyendo la importancia de un mensaje o un entrenamiento, no, no, para nada. Participemos de cada una de estas cosas porque somos perfeccionados. Sin embargo, también nosotros podemos conocer a Dios cuando leemos la escritura. Cuando leemos la escritura debemos poner atención a lo que estamos leyendo. Mire otra vez, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Eso es Isaías 45:5. Primero Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Pero se describe Él también, Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único Dios, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Yo apreciaba y aprecio en mi esposa y cuando era mi novia me gustaba mucho el hecho de que en aquellos años y todavía, pero en menos cantidad porque ya no nos da mucho tiempo. Pero mi esposa, ella estaba en la selección de handball, eso que es fútbol con las manos, jugaba basquetbol, estaba en como tres cosas, ya no recuerdo bien todas, pero por lo menos me recuerdo de handball, de basquetbol y me gustaba eso, pues que fuera una mujer que era activa. Por otro lado, ella estaba becada. Quiere decir que pagaba mi suegro solo una pequeña parte de la colegiatura por las notas que esta mujer manejaba. Y ahora tampoco están para escuchar aquí. Está terminando una maestría, no para. Está terminando una maestría y de su licenciatura tiene como promedio de 94. Mire, yo estaba estudiando este último semestre y yo digo, saqué 72. Ay, está bien, lo demás es vanidad, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Pero yo estoy en ese régimen de que ya gané con lo que fuera, gané. ¿Verdad? Llegué, como decimos, como el beisbolista cuando va llegando y se barra en home, ¿verdad? Raspadito, pero llegó, ¿verdad? No llegó con la mejor, pero esta mujer no quiere llegar con 100. Y están mis hijas también ahí porque reciben de mi esposa la presión que ella misma aplica. Pero menciono esto, no es porque hagamos un paréntesis, voy a hablar de mi esposa. No, no, sino porque esas cosas me agradaban. Ahora me agradan más, pero a veces me intimidan.
porque yo no soy así, ¿verdad? Yo no soy así. Yo tengo otro tipo de, 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 de aptitudes diferentes, pero la presión que ella se aplica a sí misma es impresionante. Yo conozco eso de ella. Entonces, mire lo que Dios nos dice de él, porque lo que yo conozca de mi esposa, pues, revelar es un asunto mío y de veras no les ayuda a ustedes más que el ejemplo de cómo yo puedo conocer las virtudes de alguien. Pero ahora todos nosotros debemos conocer las virtudes de Dios. Miren lo que dice aquí otra vez. Incorruptible. Ah, invisible. Ay, ay, ay. Único Dios. Sea honor y gloria. Él es el único Dios. Estamos conociendo cosas de Él y nos las dice en la Biblia. Otro versículo. Primera Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Aunque trata de un asunto de volverse de los ídolos a Dios, lo cual es muy encomiable y muy algo importante, realmente no es de lo que estamos hablando hoy. Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? Que Él es el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de conocer a Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Verdad? ¿Y cómo lo podemos experimentar? No piense tal vez como algunos de nosotros pueda pensar. Conozco a Dios en los milagros. Yo le puedo compartir varios, ¿verdad? Y le comparto la experiencia que tengo con mi esposa, pero le podría compartir también la experiencia que he tenido con Dios, cuestiones de salud, que de veras estoy aquí gracias a Dios, ¿verdad? Nada más por Él, pero en lo financiero, en cuestiones estas, y también le puedo yo compartir más cosas. Sin embargo, no se trata de que yo le cuente lo que a mí me ha pasado, porque entonces caemos otra vez en el asunto del título de aquel libro, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Yo le puedo hablar a usted del Dios de Josué Pérez. ¿Sí me explico? ¿No? Lo que yo he experimentado, pero en realidad tenemos que llegar a tener aquí, porque es el mismo Dios. Y otra vez voy a decirlo, el Dios de Gabriela Álvarez, el Dios de Karina, el Dios de Marta, el Dios de Manuela, el Dios de Paula Jiménez, el Dios de Juan Carlos, que serían la suma y la lista de todas las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido. Pues eso es, ¿verdad? Pero ahora nos está hablando el hermano acá y el Señor a través de él. ¿Cómo debemos conocer a Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? Porque de veras a veces no nos tomamos el tiempo de conocerlo. Hacemos muchas cosas para Dios. Y a veces el problema es que hacemos cosas que ni nos ha pedido Dios, pero las hacemos, ¿verdad? Y no digo que las sigan haciendo, hermanos. De veras es bueno a veces detenerse un momento, tener comunión con Dios y andar caminando bien en cuanto a lo que Dios me diga qué hacer y no hacer. Pero algo que me ayuda mucho es conocer a Dios. Miren el hogar. Hablemos otra vez de los esposos y de las esposas, que eso nos gusta. Ahorita que hablamos de cosas bonitas. Ya después, ya hablamos una vez de cosas incómodas, ¿verdad? No digamos cosas feas, sino cosas incómodas, pero de cosas bonitas, ¿verdad? Usted, hermana, sabe cuál es la comida favorita de su esposo y cómo le gusta comer. Voy muchas veces aquí a la casa de un hermano que junto con otras son las casas que tienen siempre reuniones, y especialmente de jóvenes. Ahí siempre reciben a los jóvenes y los dan de comer y qué alegre es llegar ahí. Pero algo que me he dado cuenta es que el hermano toma el café, pero caliente, pero caliente, así exagerado, pero así, yo digo, hermana, y así toma el café el hermano fulano, así, solo así le gusta, solo así lo acepta. Si le llevo un café tibio, me lo regresa, pero ella ya sabe, ¿verdad? O de repente el hermano ya sabe cómo, qué cosa le gusta que le regale a su esposa. Si le regala una florecita, un ramo, qué flores le gusta. O de repente le compra, pues más de algo, pero le compra algo más de algo que usted ya sabe que le gusta. O de repente, ¿cómo le gusta que le pongan las almohadas, verdad? No sé cómo serán las camas de usted, pero esta cama tiene un montón de almohadas. Entonces, ¿por qué razón, verdad? Cuando yo tuve la oportunidad de vivir solo 7 años antes de casarme, por cuestiones de trabajo.
La casa de mi papá estaba en la capital, donde vivo ahora, pero mi trabajo estaba a casi 300 kilómetros. Entonces, pues allá viví, ¿verdad? Me dimos comunión y me dio permiso para vivir por allá lejos. Pero me vine a casar y luego me regresé allá al pueblito donde vivía. Y cuando vi al otro día, mi cama estaba llena de todo, almohadas, muñecos y no sé qué cosas. Y luego cuando vi para el lugar donde tenía mi ropa, ay Dios, mi ropa estaba toda amontonada en un pedacitito y todo lo demás de ropa era de mi esposo. Cosas cambiaron, ¿verdad? Pero son cosas que le gustan. Al principio, ¿y qué pasó? Y no, pero ya entendí. Hay cosas que nos gustan. ¿Qué cosas le gustan a Dios? Conocemos a Dios, vamos a ver otra cita bíblica. Miren, muy interesante. Génesis 1. Vamos a poner atención, a prestar atención especialmente a los nombres. Si recuerda al principio del mensaje, le dije que vamos a poner atención a los nombres en las citas bíblicas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la Torah, ¿verdad? Ya hasta tengo una. En la Torah se usa la palabra Dios, se traduce porque se traduce de diferentes maneras. Entonces, las mismas palabras, es decir, la misma palabra traducida, la original era diferente. Por ejemplo, en este caso de Génesis 1:1, la palabra Dios es Elohim, lo que implica un cierto significado. Entonces, como Génesis fue escrito en hebreo, la palabra Dios, que les acabo de decir que es Elohim, que es el primer título divino que se usa en la Biblia, este título revela a Dios, porque de eso se trata, en su significado, revela a Dios como fiel y poderoso. Eso es lo primero que vemos. Aparte, bueno, sigamos, quedémonos con esto. Esto nos muestra que el Dios verdadero a quien adoramos conforme a la Biblia no solo es poderoso, sino también es fiel. Entonces, mire, cuando empezamos a conocernos con cualquier persona, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en una relación que va hacia el matrimonio, encontrar a alguien fiel, y en este caso dice poderoso, podríamos decir cualquier otra cosa, pero la fidelidad de alguien es una virtud muy apreciada y nuestro Dios es fiel y también es poderoso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y es poderoso. ¿A qué punto? ¿Verdad? Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios puede hacer algo, pero hemos hablado muchas veces de que como cristianos somos bastante incrédulos. Eso quiere decir que nuestra fe es débil, es muy pequeña, es más que pequeña, microscópica a veces, la cual necesitamos pedirle a Dios que nos la aumente. Pero Dios es poderoso al punto de crear los cielos y la tierra. A veces nosotros tenemos la idea que el mundo como planeta es como del tamaño de nuestro pueblo, ¿verdad? Yo viví en esta ciudad que les comento por 8 años. Esta ciudad se llama Huehuetenango, pero allá con mi esposa estuvimos, yo viví 8 años ahí. De los 8 años, 4 viví con mi esposa quedó embarazada de mi nena y se le volvió embarazo de alto riesgo y nos mudamos para Guatemala. Imagínense, hace 15 años. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de regresar a Huehuetenango por asuntos de un proyecto que tuve allá. Y muy contento, iba ahí en la carretera, recordando viejos tiempos, y disfrutando los paisajes que me equivoqué en un cruce, me equivoqué y me fui por otro lado y fui 1 hora o 2 más larga, pero esos paisajes, mire, son maravillosos. Pero cuando llego y entro al pueblo, eso del pueblo creció en esos últimos 15 años. Entonces dije yo, ¿y aquí dónde estoy? Y entonces, hermano, le escribí, mándame la ubicación porque mira, no le atino. Yo según sabía cómo llegar a tu casa, ahora de verdad no puedo.
y me mandó a la ubicación y con güeyes yo iba sorprendido de ver aquí, y aquí donde estoy. Hermanos, eh, nuestra tierra es más grande que nuestro país, es más grande que nuestro continente, la tierra, la tierra. La otra vez estaba viendo una página de internet donde usted busca, usted selecciona listado de países, Uganda, chas, y salen ciertos canales de televisión o de internet, pero son de ese país. Ah, bueno, voy a meterme a este. Y salen las noticias de Uganda y hablando no sé en qué idioma. Wow, mire, y las noticias y que no sé qué, y salía algo ahí que estaban hablando que no lo entendía, por supuesto. Pero nosotros no nos imaginamos que existe gente en otro país y todavía el sistema solar, eso es muy grande, muy grande. Nosotros a veces hacemos los papás nos toca hacer el modelo para los hijos, ¿verdad? Las tareas que no hay que hacer, un modelo del sistema solar. Y ahí están las pelotitas de Turoport, le decimos aquí, no sé cómo lo dieron allá eso. Entonces, ahí pintando y los planetas y los anillos de Saturno y no sé qué, ¿verdad? Y uno así lo hace porque pues así nos han enseñado que es. Pero eso sí, eso nos dicen que tiene tantos miles de millones de kilómetros. Eso es enorme. Eso es enorme y Dios es grande y es poderoso para haber creado eso. El tamaño del sol, el tamaño de las estrellas. No, hermanos y hermanas, en el cuarto día hizo el sol, hizo la luna, ¿verdad? Y los que estamos a veces sirviendo con los niños, ¿verdad? Les enseñamos, aquí está el sol, aquí está la luna. Pero, hermanos, eso es grande, exageradamente grande, que nosotros no nos podemos imaginar siquiera el tamaño de eso. Pues Dios es poderoso. Mire, todo eso que hablé era solo para decirles lo poderoso que es Dios. Y eso nos dice la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Vamos a leer un par de versículos más. Eh, Está también Salmos 89, 33 al 37. Vamos a ver. Si Él es confiable, es inmutable, es inmovible y sus obras conforme a su fidelidad perdurarán. Denme un segundito. Ahí está. Gracias. Están tocando la puerta, pero ahí sí están mis hijas aquí. Ah, estoy en una reunión. Entonces, bueno, ahora mismo le podría decir algo más. Éxodo 3 del 14 al 15 dice, y respondió a Moisés, cuando estaba él en la zarza teniendo ese diálogo, le dice Dios, yo soy el que soy. ¿Y eso qué significa? Que soy autoexistente y siempre existente. Sí, Ariel, te pregunta que si puede regresar. Sí, 8. Entonces, dice, dice esto que, otra vez, yo soy el que soy. El autoexistente, esto es algo sorprendente, porque, por ejemplo, nosotros dependemos de nuestra existencia, pues primero el aire que respiramos, y ahora estoy yo, toma que toma agua. Estoy toma que toma agua, pero después terminando con ustedes en la reunión, voy con unos jóvenes a reunirnos y estos jóvenes vienen de jugar fútbol y traen hambre. Estos hermanos están, compartimos un par de versículos, oramos y están como, hermano, termine y nos vamos a comer. Entonces, dependemos también de la comida. Dios no necesita nada de eso. Él es autoexistente. Y esto es sorprendente. Esto es sorprendente, solamente considerarlo. Mire lo que es nuestro Dios. Y por otro lado, mire lo que hemos venido experimentando en algunos países, ¿verdad? Que hermanos,
han estado partiendo con el Señor. A veces decimos que son las enfermedades y que un poco incómoda esta situación. Sin embargo, no solo son las enfermedades, bueno, aunque sí lo son, pero también son cuestiones relacionadas con la edad. Fíjese que hermanos que han fallecido, que conocemos mucho por cuestiones de este ministerio, ¿verdad? Hermanos que han dado entrenamientos, que dan conferencias, algunos han estado falleciendo. Pero fíjese que tuve una situación el año pasado, ustedes se acuerdan, por marzo. Por ahí estaba buscando uno de los videos, que yo estaba con la boca así caída y el ojo todo grande y yo me lo cerraba así porque ese no se me cerraba. Entonces tuve una cosa que se llama parálisis de Bell. Todavía, mire, la boca la tengo un poco torcida. Pero cuando me hicieron a ver cómo se llama, como lo meten uno en una maquinota, resonancia magnética. Yo tenía mis temores porque mi mamá falleció de cáncer en el cerebro, un poco más joven de mi edad. Entonces, tenía el temor que de repente yo tenía algo en la cabeza. Gracias a Dios, no. Pero algo que detectaron ahí era que habían múltiples y pequeños microinfartos. Entonces, resulta que esas puntitas, hay puntitas de los vasos capilares que de alguna forma se calcificaron, o sea, se endurecieron, de tal forma que hay alguna información ahí en esos puntos calcificados a la cual yo no tengo acceso, simplemente, así no tengo acceso. Pero me dijo una de las, bueno, varias de las neurólogos y neurólogas que me han visto, me dijo, mire, lo que a usted le está pasando es normal. Y dije, normal. Sí, normal para una persona de 80 años. No le había entendido. Que lo que sucede es que nosotros, pues, conforme va pasando el tiempo, envejecemos literalmente. Pero algo pasó en mi cabeza y que se adelantó un poco el proceso. Pero es algo que están trabajando ellos. Yo lo que quería hablar era de la edad. Con la edad vienen los famosos achaques, ¿verdad? Ya dicen a los 40, ay, para pararse uno, ¿verdad? Para sentarse, para caminar. Pero esto es algo que es inevitable. Esto es inevitable. Nosotros tenemos un principio, nacimos, los de mi generación, nacimos en los años 70, crecimos en los años 80 y etcétera. Y nos vamos a terminar con mucha gracia de Dios a los 80, 90 años, si el Señor nos da, como decimos aquí, si el Señor nos da licencia, ¿verdad? Pero Dios siempre existe, ¿verdad? Siempre existe. Hablé toda esta situación para que comparemos cómo somos nosotros, cómo es Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es Dios? Y solamente en este versículo, en Éxodo 3, perdón, 14 y 15, dice que yo soy el que soy. Jehová Dios, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Así que Dios es autoexistente y siempre existente. Por cuestiones de tiempo vamos a detenernos acá y solo quisiera, pues, repetir un poco, no los puntos que vimos que fueron pocos, pero el asunto de que necesitamos conocer a Dios. Nosotros necesitamos y Dios quiere que lo conozcamos. Conocer a Dios no solo son los milagros que me hizo, de dónde me sacó, que me libró de un accidente. No, no, no. Claro que tenemos esas experiencias con Dios. Muchas de esas experiencias deben ser guardadas. No las cuente todas, porque muchas de ellas son para usted nada más. Y son valiosas. Y no digo que no existan y que no sucedan. Claro que suceden todos los días. ¿Verdad? Todo el tiempo está el Señor librándonos, proveyéndonos, sanándonos. Pero no solo eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer sus atributos, sus virtudes, los detalles de su personalidad. Eso hace que nosotros lo amemos más. Mire cómo le hablé yo, todo emocionado de las virtudes de mi esposa. Y como no está yo, y aquí estaría, yo sigo hablando y sigo en estas, ¿verdad? Porque así, así me tienen, dirá, pero nosotros debemos llegar a hablar de Dios de esta manera. Hoy recibí un mensaje de un hermano recordándome el asunto del primer amor. Claro, si nosotros volvemos a leer estos versículos, ¿cómo vamos a terminar del Señor? Enamorados.
como cuando usted viene de algún entrenamiento, ¿verdad? Donde usted, mire hermano, dice, me fui a quedar en una casa, a mí me han tocado quedarme en unas casotas de algunos hermanos que digo, wow, qué casas. Y también unas casas como la mía, ¿verdad? Que son muy sencillas. Y a veces nos ha tocado, ¿verdad? Estar en situaciones hasta precarias junto con los hermanos, pero esto es maravilloso en la experiencia del Señor. Y luego los mensajes, y luego compartimos, y estamos ahí subrayando, apuntando, y pasamos así 5, 6 días, hermano y hermana, venimos en amores con Dios, por supuesto, estuvimos conociendo detalles de la personalidad de Dios, pero no podemos depender de un entrenamiento cada 6 meses. Porque mire, al entrenamiento llevamos aquí 6 meses y trajimos el tanque lleno y un par de galones ahí más y que no sé qué, pero ya durante los meses la gasolina se va a pagar, acabando, 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 y luego usted saca sus galoncitos y ay, apenas, y luego y esa gasolina otro poco país se le acabó. Tenemos que nosotros, por nosotros mismos, cavar, digámoslo de una manera. Digámoslo de otra manera, tenemos nosotros mismos que comprar este oro para que nos haga ricos, ¿verdad? Para que tengamos suficiente para que cuando vengan las arremetidas de la vida, que así viene la vida, esta humana nos trata muy cruel. Y el amor de Dios a veces también es así, muy duro, nos trata duro. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? El quebrantamiento del espíritu también es una cosa que duele y necesitamos estar llenos para poder resistir y a pesar de las situaciones, seguir adelante, porque en medio de las situaciones, ¿sabe qué pasa? Dios fluye de nuestro interior. ¿Cómo es al principio el librito? Amargo, pero después se vuelve dulce. Después se vuelve dulce, pero hay que pasar por ese traguito amargo. A veces nos toca así. Pero cuando conocemos a Dios sabemos, no, no, estoy en esta situación, pero yo sé que Dios me va a librar, porque esto y esto. ¿Quién está hablando? Aquella persona que conoce a Dios. Entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta cuando nos mandan a leer la Biblia. Hermano, vean la Biblia, ya lo leí, ya la leí 2 veces la Biblia, pues léala otra vez, ¿verdad? Lea estos versículos y nosotros a veces hacemos berrinche, ¿verdad? Como que nos pusieron un castigo. Mire, oren y lean tal cosa. Y miren lo que vimos la semana pasada. Orar, leer es que me den un plato fino, un corte de carne fino, ¿verdad? Eso hace que todo su organismo del nuevo hombre se fortalezca y cuando viene la prueba y vienen los vientos, vienen las olas y usted descansa en paz, descansa en la paz de Cristo, ¿verdad? Está así durmiendo como el Señor en medio de la prueba. ¿Y cómo le hace usted? Yo conozco a mi Señor, que Él no va a fallar. Yo conozco a mi Señor, que Él en el último momento nos provee. Yo conozco a mi Señor, que a veces está probando nuestra fe, pero el hecho es conocer, el hecho es familiarizarnos con Él. Recuerde que no buscamos el conocimiento tal, pero que usted diga, es que no quiero conocimiento, no es para que usted no lea la Biblia, no es para que no lea los estudios vida, que porque no quiere conocimiento, no, no. Y usted dice es que la letra mata y el conocimiento envanece, por supuesto, por eso es que usted para leer tiene que orar. Y entonces lo que usted va a recibir es la palabra de Dios que es espíritu y es vida. ¿Ah? No es que no lea, entonces ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo si su entendimiento tiene que recibir la iluminación que está en la palabra de Dios? Así que, mis amados hermanos y hermanas, como dije, híjole, ya iba a parar, pero ya me avancé otros 10 minutos. La otra semana seguimos si el Señor nos permite. Amén.